Disfrutar de la vida es apreciar las cosas más sencillas. La emoción de arreglarte para tu próxima cita. Salir a comprar algo especial para la cena de esta noche. La diversión de una tarde de juegos con tus hijos. O pasar un rato con los amigos y brindar por ello. Sin embargo, para nosotras y nosotros, hasta lo más simple puede convertirse en un auténtico reto. Pero tenemos un desafío todavía más importante: acabar con nuestra enfermedad, acabar con la esclerosis múltiple. En Fundación GAEM llevamos 15 años impulsando la investigación para encontrar una curación. Y en eso tú puedes ayudarnos. Empodéranos. 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 ¿Nos ayudas? Súmate a la campaña para conseguir más recursos para la investigación científica. La investigación biomédica de hoy es la clave de nuestro bienestar futuro. Excusamos al doctor Toni Andreu, director de ENTRIS. Le han cancelado un vuelo desde Praga a Barcelona. Buenas tardes, señoras y señores. Señor Maspons, doctor Belda, doctor Font, señora Terrades, gracias por haber querido acompañarnos hoy, un día que para nosotros es especialmente importante. Y si me lo permiten, también muy emotivo. 15 años, ¿quién lo hubiera dicho? 15 años de la Fundación GAEM. Bueno, en realidad, el 6 de noviembre cumplimos 6 añitos desde nuestra Constitución, pero la pandemia nos lo ha permitido celebrarlo y, por lo tanto, parecemos más jóvenes de lo que somos. Sin dejarme arrastrar por sentimientos, me gustaría dejaros alguna pincelada sobre cómo tenemos o cómo hemos llegado hasta aquí. Me parece importante subrayar que Fundación GAEM existe porque un grupo de afectados queríamos cambiar la manera de hacer las cosas. Queríamos que los trabajos de investigación más novedosos, los que más podían ser potencialmente beneficiosos para los pacientes, no se quedaran encerrados en un cajón. Queríamos que todo ese valioso trabajo de investigadores, de investigadoras, de doctores, de doctoras, nos llegase a nosotros, los afectados y afectadas. Queríamos que nuestras dificultades, nuestras frustraciones, nuestra lucha diaria fueran aliviadas por la esperanza. Una luz al final del túnel que viniera de la mano de la investigación biomédica. Queremos vivir, queremos curarnos y tenemos prisa. Así decíamos y así seguimos diciéndolo. Es por eso que Mercè, Lluís, Núria, Cati, Mari Carmen, Rosa, Alfred, Ramon, Fina, Jordi
Ivana, todos depositaron su confianza en mí para crear la Fundación GAEM, y espero no haberles defraudado. En aquel momento empezamos impulsando un proyecto muy interesante del CSIC. Hoy este proyecto está en fase 2 de la experimentación clínica, es decir, para los que no entendáis, los que no sois del ramo, esa fase avanzada de un ensayo clínico donde se mide la eficacia en pacientes de un nuevo tratamiento. En este caso, son pacientes del Hospital Clínic de Barcelona que están probando un tratamiento que quizás sin Fundación GAEM hoy yacería en el cajón y no estaría llegando a las personas que tanto lo necesitan. Tampoco ese proyecto se habría podido llevar a cabo sin la ayuda de Fundació La Caixa, el Instituto Carlos III, que nos acompañan hoy, las personas del Dr. Font y el Dr. Belda, o sin el apoyo de centenares de personas socias donantes de toda España que nos sostienen porque creen en lo que hacemos. Este proyecto fue la semilla que nos dio la idea de crear un acelerador de proyectos de innovación en esclerosis múltiple, el funcionamiento de la cual en un rato lo podéis escuchar de la boca del doctor Marco Pugliese, director de la Fundación, y de los propios investigadores y emprendedores. Yo solo quiero subrayar que este modelo de aceleradora es pionero en Europa, porque nuestro bienestar futuro es posible gracias a la investigación biomédica. Por eso GAEM apuesta por la ciencia, que es cara, sí, pero más cara es no hacerla. Para acabar, quiero expresar mi profunda gratitud a todo el patronato, a mi familia, a mis amigos, al comité científico y especialmente al doctor Villoslada, doctor Albericio, doctor Pujol Borrell, doctor De Castro, a la doctora Sospedra, a la doctora Aymeric, al doctor Boi Ruiz, al doctor Martín, al doctor Quintana, a Mercè Gómez. A mi tío Ramón, que en un momento crucial de este pequeño relato fue clave para el crecimiento de la Fundación, y a todo mi equipo, Marco, Cristina, Luca, María, Elena, CAF Gestión, encarnadas por Nuria y Montse. Gracias de todo corazón, bienvenidos y bienvenidas a nuestra celebración. Gracias. Baixo o quedo? Bueno, buenas tardes. Como directora del Parque Científico de Barcelona os doy la bienvenida al parque, a este acto. Nos hace mucha ilusión celebrar el 15 aniversario con GAEM, que nos hayan dado la oportunidad de saludaros desde aquí, porque, como decía Vicens, bueno, son 15 años aquí. Él me comentaba que cuando llegaron la primera vez todavía estaba esto en obras, que estaba aquí de director Fernando Albericio, y bueno, tomaron la decisión de ponerse aquí, apostando también por el parque, que hoy ya somos pues una comunidad de más de 3.200 personas, todas trabajando en las ciencias de la vida,
y hay centros de investigación muy potentes, hay empresas, desde spin-off, startups, empresa grande, y hay entidades sin ánimo de lucro como es GAEM, ¿no? GAEM es una entidad pues, muy, muy importante, es pequeñita en cuanto al volumen de lo que es el PAR, de esas 3.200 personas, pero creo que marca pues, bueno, una línea de una cosa diferente, una asociación de pacientes, pero que, como ha dicho Vicent, si vais a ver por la tarde, bueno, a continuación, ha apostado por la línea de que son los pacientes los que ayudan a decidir en qué se investiga y apoyar esa investigación que un día va a curar esta enfermedad, ¿no? Por tanto, creo que es un día muy emotivo para todos. Mi personal admiración y de todo nuestro equipo del PARC por el trabajo hecho, evidentemente por Vicens como líder y promotor y también por todo el equipo. Y nada, desearos pues, muchos años más haciendo este trabajo excelente. Benvolgut Vicenç, president de la Fundació GAEM, Maria, Cristóbal, Ramon, amics tots. Jo crec que estem tots emocionats, jo ho estic, y por tant quiero compartir con vosotros también esta gratitud que yo creo que tenemos hacia todos vosotros, ¿no? Gracias en primer lugar por la invitación. En nombre de la Fundación La Caixa estamos muy contentos de haber podido contribuir y especialmente enhorabuena por estos 15 años, impulsando toda esta actividad científica y también social en beneficio de las personas que sufrís la enfermedad de esclerosis múltiple. Y especialmente también enhorabuena no solamente por los 15 años hechos, 16 nos has dicho ya, sino por los que vendrán, porque viendo la energía y la ilusión que ponéis en todo lo que hacéis, seguro que vendrán muchos éxitos. Estoy especialmente satisfecho de estar con vosotros hoy aquí por 3 razones, y las quiero subrayar muy rápidamente. La primera, porque creo que sois un ejemplo de lo que denominamos filantropía. Hablamos de filantropía cuando hay iniciativas de la sociedad civil, iniciativas privadas para el bien común. No se me ocurre un mejor ejemplo que lo que nos habéis explicado. Además, es posible que algunos sepáis que en este momento me toca presidir, en representación de la Fundación La Caixa, la Asociación Europea de Filantropía, que representa a 10.000 fundaciones en Europa, y esto me hace especialmente más satisfecho para poneros como un ejemplo dentro de ese conjunto europeo. La segunda razón, y yo creo que la habéis apuntado ya, porque sois un catalizador de la investigación, especialmente en el ámbito biomédico, la implicación de organizaciones de la sociedad civil, de pacientes, de afectados por las diferentes enfermedades, produce un incremento en el impacto de la investigación. Claramente, cuando hay investigadores trabajando al lado de enfermos, los tiempos se reducen, el impacto aumenta. Y la tercera razón es para también seguir ofreciendo la posible colaboración de una entidad como la nuestra en vuestra investigación. Sabéis que tenéis a vuestra disposición nuestros programas de ayudas, nuestras convocatorias, y nos lo decía Vicens hace unos días que nos vimos, son muy competitivas. De hecho, en nuestra fundación aprobamos un 5% de las ayudas que recibimos, y eso quiere decir que decimos a muchas investigadoras y a muchos proyectos que no, pero sabemos que los buenos serán que sí, y seguro que uno de estos va a ser próximamente en esclerosis múltiple. Y además también compartir una ilusión que tenemos con vosotros, que es posible que algunos de vosotros sepáis que estamos en el proceso de crear un nuevo instituto de investigación promovido por nuestra fundación, que llamaremos Caixa Research Institute, y estará dedicado en el ámbito de la inmunología, y un ámbito que está llamado a dar respuestas a múltiples patologías, pero sin duda también por su vinculación a la esclerosis múltiple. Por tanto, nada más, acabo reiterando la felicitación y entendiendo lo que antes os decía, que vengan muchos más éxitos, porque vuestros éxitos seguro que también serán los nuestros. Muchas gracias.
Bona tarda. En primer lloc, en nom del conseller Argimon, en nom del conseller Balcells, agrair la invitació, primer al doctor Argimon, posteriorment al doctor Balcells, per poder acompanyar-los en aquest acte el dia d'avui. Cristóbal, conseller Boi Ruiz. Jo volia bàsicament compartir dos missatges en aquest dia de celebració. Dos mensajes o dos ideas en distintos ámbitos. La primera idea relacionada con la propia evolución de los sistemas sanitarios. Estamos en un esquema de evolución de los sistemas sanitarios hacia lo que llamamos ecosistemas innovadores. Estos ecosistemas innovadores hiperconectados son los que van a definir en los próximos años la evolución de los sistemas sanitarios. Cuando hablamos de ecosistemas, estamos hablando, por ejemplo, de nuevo conocimiento, que en ocasiones ya no viene del propio sector sanitario, sino que llega desde otros sectores, de nuevas formas de financiación, de nuevos esquemas de difusión del conocimiento y de la información, por ejemplo, pero también de nuevos actores. Y entre estos nuevos actores tenemos a los pacientes como actores clave, a pacientes empoderados e implicados, como nos demuestra la Fundación GAEM, desarrollando proyectos como aceleradoras, o tenemos actores como pueden ser, como nos decía el doctor Font, la filantropía, cada vez más una filantropía en clave de filantropía de nueva generación o de filantropía de impacto. Empezamos ya a tener en el país filantropía orientada a mejorar resultados de salud. Y esto es un cambio notable. Filantropía implicada en generar transformaciones que generen cambios de salud. Cambios en los resultados de salud. La segunda idea que quería compartir con ustedes va relacionada con que posiblemente muchos de ustedes hayan oído hablar de lo que llamamos las tecnologías exponenciales. Yo soy ingeniero de formación, los ingenieros tradicionalmente nos hemos guiado por la ley de Moore. La ley de Moore que nos dice que cada 18 meses se dobla la capacidad de integrar transistores en un chip. Cada 18 meses, doble de capacidad. A día de hoy tenemos unas tecnologías que llamamos exponenciales que rompen esta lógica y que hacen que podamos llegar a multiplicar por 10. No doblar, sino multiplicar por 10. Blockchain, inteligencia artificial, secuenciación genómica, son algunas de estas tecnologías. Si ustedes hablan con Pep Martorell, el director del supercomputador, les dirá que en 15 años la capacidad de cálculo que el supercomputador va a tener a finales del 22 la tendrán ustedes en el móvil en 15 años. ¿Qué quiere decir esto? Nunca antes habíamos ido tan rápido, jamás volveremos a ir tan lentos. Quédense con esta frase, nunca antes habíamos ido tan rápido, jamás volveremos a ir tan lentos. Cualquier esfuerzo que hagamos podemos llegar en unos años a multiplicarlo por 10. Si además tenemos esta capacidad de alinear los actores claves que nos permiten desarrollar ecosistemas innovadores, nuevos actores, filantropía de segunda generación o filantropía de impacto y pacientes implicados con capacidad, como nos ha demostrado, nos está demostrando Fundación GAEM con lo que nos contaba Vicens, de liderar proyectos que generen instrumentos como las aceleradoras para este ecosistema, sin duda avanzaremos aún mucho más rápidamente. Reitero agradecer en nombre del Departament de Salut, primero del conseller Argimon y posteriormente del conseller Balcells, la posibilidad de compartir esta sesión con todos ustedes. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo hoy, el Instituto de Salud Carlos III y en consecuencia el Ministerio de Ciencia, lo que viene hoy es a darles las gracias. Y viene a darles las gracias a los pacientes y a las familias que formáis parte de esta fundación y a los pacientes y las familias que formáis parte de otra serie de asociaciones orientadas a visibilizar lo que significa la esclerosis múltiple y a visibilizar cuáles son las necesidades que tenéis las personas para que desde el poder público cumplamos compromisos. Hace un año y algo, más o menos. ¿Sería un año y pico? Estuvimos juntos por teleconferencia, porque en aquel momento la ciencia todavía nos dejaba algún hueco, ¿no? Por el cual todavía no podíamos estar todos los juntos que nos gustaría y que hoy podemos estar. Y estuvimos juntos en una reunión en la que los pacientes y las familias de esclerosis múltiple os sentasteis en el Instituto de Salud Carlos III, que somos la agencia de financiación de la mayor parte de la ciencia que se realiza en el ámbito del Sistema Nacional de Salud. Os sentasteis con nosotros y nos dijisteis, os habéis olvidado de la esclerosis múltiple. Estáis financiando a través de concurrencia competitiva, es decir, estáis lanzando convocatorias a las cuales los grupos de investigación se presentan y unos las consiguen y otros no las consiguen, lo cual está muy bien y es fantástico y es uno de los mecanismos para financiar ciencia excelente. Pero hay veces que hay que financiar no solo con concurrencia competitiva, es decir, que gane el mejor, sino que hay que dar financiación estable. Y tenéis una infraestructura, hay una infraestructura del Estado, liderada por el Instituto de Salud Carlos III, en la que ponemos 42 millones de euros todos los años a través de los presupuestos generales del Estado. No compiten por el dinero para hacer ciencia, compiten por estar dentro. Y esa infraestructura no tenía un área dedicada a la esclerosis múltiple. Y ese día, algunas y algunos de vosotros nos lo dijisteis. Y nos dijisteis, no tenéis un área, eso no puede ser. Y yo personalmente me comprometí a lanzar una convocatoria en la cual los grupos de investigación más potentes del país se pudieran presentar y ver si entraban, si tenían la calidad suficiente para poder entrar dentro de esa infraestructura que reúne a la élite de la ciencia o una parte de la élite de la ciencia de este país que recibe financiación estructural directa a través de presupuestos generales del Estado. Ayer, me lo han recordado hace unos minutos, ayer salió la resolución de aquella convocatoria, un año después, en el cual 3 grupos de investigación en esclerosis múltiple forman parte de esa infraestructura. Es una resolución provisional. Existe la posibilidad de que haya alegaciones, pero en una resolución provisional ya han salido. Eso es consecuencia de que personas como vosotros, pacientes y familias, vinisteis un día al despacho del director general del Instituto de Salud Carlos III y nos dijisteis que nos habíamos olvidado. En nuestra memoria ese olvido no existía. Oye, pues lanzamos concurrencia competitiva y estamos financiando y unas veces se gana, otras veces no se gana, hay distintos grupos. Es que ya, sí, todo eso está muy bien, pero necesitamos financiación estructural. Dicho, y un año y pico cumplimos el compromiso, faltando las alegaciones. No nos adelantemos, que los plazos de la Administración son los plazos de la Administración. Pero yo os tengo que dar las gracias. Os tengo que dar las gracias porque al final el compromiso con las personas, el compromiso con la ciudadanía, normalmente se cumple a través de acciones concretas. Acciones que normalmente tienen un número. Y tienen un número que puede tener más dígitos o menos dígitos, pero tienen que tener un número. Yo os tengo que dar las gracias porque aquel día os sentasteis, no os levantasteis de ahí hasta que no sacasteis un compromiso que hemos cumplido. Y que ahora lo que tenemos que hacer es conseguir que una vez que salga la resolución definitiva, continuemos todos. Y continuemos todos en otra parte del compromiso. En otra parte del compromiso, y aquí está nuestro compañero, el doctor Maspons, que desde Aquas un día nos dijeron,
nosotros hemos incorporado a los pacientes dentro de la evaluación de proyectos. Y nosotros desde el Carlos III dijimos, bueno, vamos a intentar hacerlo con el aprendizaje que hemos tenido y nos habéis enseñado, gracias. Hoy me he dedicado a dar las gracias a todo el mundo, no sé. Esto es. Y lo incorporamos en la evaluación de proyectos de investigación en todo el Estado. De tal manera que los pacientes, junto con los científicos, decidís a dónde va el dinero público. Si el proyecto de investigación merece la pena desde el punto de vista científico, sin duda es necesario, pero también si merece la pena desde el punto de vista de los pacientes. Y modificáis los proyectos y los cambiáis y con vuestro voto decidís si se financia o si simplemente no se financia. Y esto es un poder tremendo. Es un poder tremendo. ¿Por qué? Porque conseguís direccionar hacia dónde van los esfuerzos de inversión del dinero de todos los ciudadanos a la hora de resolver los problemas. Y evidentemente es una obviedad. O sea, ¿cómo el que tiene el problema no va a formar parte del proceso de toma de decisiones sobre cómo se va a arreglar mi problema? Es obvio, pero eso lo hemos puesto en marcha y lo hemos puesto en marcha durante la pandemia. Que nos dijeron, estáis locos, tenéis que dedicaros al Carlos III, ¿a qué nos hemos dedicado durante la pandemia? Pues evidentemente todos lo sabéis. Pero además de eso, incorporamos en el proceso de toma de decisiones a los pacientes. En consecuencia, yo hoy vengo a daros las gracias porque os habéis acordado del Carlos III en vuestro aniversario y para mí es un honor el poder estar aquí. Pero también os quiero dar las gracias porque no es habitual que un director general del Gobierno central pueda daros las gracias directamente por cosas que nos habéis exigido y en la medida de nuestras posibilidades la hemos hecho cuando hemos podido. ¿Cuándo hemos podido? Un año después. Hemos tardado un año, pero lo hemos hecho. Hoy a lo que vengo es a daros las gracias por el esfuerzo, por el trabajo, por la dedicación y por las lecciones que nos dais todos los días. Porque si no nos dierais esas lecciones nos olvidaríamos y quedaríamos completamente alejados ¿de qué? De la gente que realmente es el motivo por el cual estamos aquí. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo soy Marco Pugliese, el director de la Fundación GAEM. Bueno, quiero dar las gracias a todos, sobre todo, digamos, obviamente a todos los asistentes y a las autoridades. Hemos tenido que lidiar con problemas de avión. Lamentablemente, el doctor Tony Andreu se ha quedado, creo, en Praga o en Checoslovaquia, creo, y no ha podido venir. Muchas gracias, María. Digamos, aquí en el parque estamos muy contentos de tener la hospitalidad vuestra. Obviamente Ángel, también la Fundación La Caixa, que desde el principio nos ha apoyado con, yo diría, el proyecto que ha sido un poco la semilla, ¿no?, que ha dado origen después a la aceleradora de GAEM. Y al Ramón Maspons, bueno, también aquí hemos tenido que lidiar con una crisis de gobierno catalán. Teníamos la confirmación del conseller Argimon. Después yo he enviado un mensaje al doctor Balcells, que aparte hemos trabajado juntos hace años. Me ha dicho que intentaba hacer lo máximo, pero al final hoy tenían entre pleno y parlamento reuniones complicado. Y ha venido Ramón Maspons, que es también, yo lo conozco desde hace años, hemos trabajado juntos también en el pasado. Y es una persona muy brillante, entonces yo creo que las palabras que nos ha dicho han sido muy importantes. Y por último, el doctor Belda, del Instituto Carlos III, que, como bien dicho, es la institución pública que financia los proyectos de investigación en España. Y nosotros, hace meses, también nos sentamos con él, vía teleconferencia, esto sí,
para, digamos, intentar comentarle que la esclerosis múltiple, los grupos de esclerosis múltiple a nivel público tenían que tener financiación estructural y, como ha dicho, lo han obtenido, ¿no? Entonces, bueno, pasamos ahora a nuestra estrella científica invitada, que es el doctor Pablo Villoslada, que, aparte de Pablo, neurólogo, investigador de renombre nacional e internacional, ha estudiado en la Universidad de Navarra, pero después, digamos, ha hecho investigación prácticamente en todo el mundo y ha trabajado y sigue trabajando en el Hospital Clinic IDIBAPS, pero también ahora hace un poco, se mueve entre, ¿no?, Estados Unidos y Barcelona, y es profesor adjunto o asociado, Pablo, adjunto de la Universidad de Stanford en California. Entonces, la charla que nos presentará tiene un título muy, yo diría que es un poco el objetivo, ¿no? Es dónde vamos y el futuro que tiene esta enfermedad. Y Pablo ha marcado, digamos, una fecha que es 2035 y intentará explicarnos a ver qué nos espera. Yo creo, ¿no?, es buenas noticias para el próximo futuro, espero. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. En primer lugar, felicitar a GAEN. Felicidades, Vicens. Felicidades a todo el equipo y a todos los miembros de GAEN y del patronato. Han sido 15 años de luchar y, sobre todo, felicitaros pues, por haber cogido el guante que os lanzamos Joan Vigorra y yo hace unos años de innovar en la filantropía y transformar la Fundación GAEN en un motor para llevar adelante la investigación en el campo de esclerosis múltiple y conseguir que los avances se trasladasen a los pacientes. En ese sentido, pues, la Fundación es un modelo y, por tanto, pues, todos estamos encantados de ayudaros y entre todos conseguir que el futuro sea mejor. Entonces, yo voy a intentar dar unas cuantas pinceladas sobre lo que creo que puede ocurrir en los próximos años, y la idea es transmitir esperanza y animaros, cada uno desde su papel, pues, a continuar trabajando para que esto sea una realidad. He dividido la presentación en dos partes. Primero, hacer el análisis de cómo estamos ahora y luego qué es lo que esperaría para los próximos 15 años en los diferentes campos: el diagnóstico, el manejo del paciente y los tratamientos. Yo creo que son los aspectos que más relevancia tienen para todos nosotros. Actualmente, ¿cómo diagnosticamos la esclerosis múltiple? Es una enfermedad que se diagnostica por criterios, es decir, que los médicos nos sentamos, nos ponemos de acuerdo en lo que observamos en los pacientes, en algunas pruebas, pero no es una enfermedad que tenga un análisis, un test que definitivamente nos diga si el paciente tiene esclerosis múltiple o no. Pero bueno, de todas maneras, con esto el diagnóstico yo diría que es rápido y eficiente. Usamos una serie de pruebas de imagen y analíticas, y el manejo lo hacemos habitualmente en una combinación entre lo que hacemos en las consultas de neurología, en las unidades de esclerosis múltiple, junto con las asociaciones de pacientes y algunos otros servicios sociales, que entre todos intentamos aportar el máximo de medicina integradora, como comentamos hoy con el doctor Boy Ruiz. Y luego tenemos un grupo de especialistas del hospital que nos ayudan en las pequeñas cosas que rodean a una enfermedad que es tan diversa y compleja como es la esclerosis múltiple. Con respecto a los tratamientos, esto es un gráfico que nos muestra la evolución. Esta evolución de los tratamientos es el reflejo de los progresos en la inmunología. La inmunología tuvo un boom en los años 80, que junto con la biología molecular nos ha dado un montón de tratamientos, y estos tratamientos nos han permitido tener cada vez fármacos que controlan mejor los brotes, de tal manera que los pacientes ahora tienen realmente muchos menos brotes y les queda menos secuela por estos brotes. Pero eso no quiere decir ni mucho menos que la enfermedad esté curada. Hay más retos, la inflamación crónica, los aspectos degenerativos. Pero es una enfermedad que claramente se ha beneficiado mucho y, por tanto, nos muestra que invertir en investigación, en este caso en inmunología, 20 años más tarde ha dado un fruto. De igual manera que invertir sobre investigación en RNA, 20 años más tarde nos ha dado vacunas y tratamientos.
Los tratamientos actuales, ¿cómo funcionan? Pues actúan atacando la cascada inflamatoria, es decir, cómo nuestras defensas deberían atacar a los virus y a las bacterias. Pero en las enfermedades inflamatorias, en la esclerosis múltiple, se produce un fallo, las defensas, el sistema inmune se equivoca y nos ataca a nosotros mismos. Y esa cascada que lo producen las diferentes células del sistema inmune, podemos pararlas a diferentes niveles y de esta manera estos fármacos inmunomodulatorios consiguen enlentecer la enfermedad. La pregunta que nos hemos hecho durante muchos años, especialmente hace 15, era si estos tratamientos, aparte de que quitasen los brotes, que es relevante pero no es suficiente, iban a ser beneficiosos a largo plazo. Es decir, sobre todo los primeros medicamentos, el interferón beta, el acetato de glatiramer, que requerían inyecciones y con efectos secundarios, suponían un esfuerzo para el paciente y la familia importante, un sacrificio. ¿Iba a dar esto resultado? Pues algunos estudios, muestro aquí los de un estudio colaborativo de muchos centros a nivel internacional, que se llama MSBase, en el que se recogen miles de datos de miles de pacientes y, sin ser un ensayo clínico, ha permitido demostrar que los pacientes que han sido tratados durante 10, 15 o más años sí que efectivamente han tenido una progresión, una acumulación de la discapacidad menor que si no se hubiesen tratado. Es decir, que los fármacos más antiguos, si bien no eran especialmente eficaces o muy eficaces, sin embargo han tenido un beneficio que podemos ver en el global de pacientes y que fármacos ahora que son mucho más eficaces y que podemos seleccionar mejor a los pacientes, probablemente este control de la enfermedad seguirá mejorando. Aunque, como había dicho antes, ni mucho menos está resuelto. Por otro lado, ha habido una revolución tecnológica. Comentaba la revolución de la inmunología molecular, y que nos ha permitido pues, tener una buena eficacia en brotes, algo en la progresión y además que son fármacos mejor tolerados. Pero empezamos a tener, ya tenemos para esclerosis múltiple medicamentos que son avanzados. Desde el principio empezamos a tratar con proteína recombinante o con péptidos o actualmente con anticuerpos. Ahora, lo que comentábamos antes de la tecnología del RNA y la terapia génica, pues son terapias que están llegando ya a los pacientes en otras enfermedades, en esclerosis múltiple se están empezando a aplicar, o por ejemplo terapia celular, que precisamente es una de las líneas en las cuales la Fundación GAEN ha sido pionera. ¿Y cómo es el desarrollo? ¿Qué es lo que tenemos en el horizonte más cercano? Este es el listado actualizado de hace 2 años de fármacos que están en desarrollo y vemos muchos que son fármacos nuevamente para frenar la cascada inflamatoria, pero algunos de ellos, por ejemplo estos que pongo aquí, BTK, inhibidores de BTK, que también tienen el objetivo de frenar la inflamación dentro del cerebro, que se asocia más a la progresión. Esperemos que funcione en ese sentido. Los resultados hasta ahora han sido positivos. Y algunos otros fármacos que su objetivo es promover la recuperación de la mielina, la remielización. Y finalmente marco uno porque ha dado lugar a bastantes noticias y es una terapia celular que va encaminada a eliminar el virus de Epstein-Barr de la sangre de los pacientes con esclerosis múltiple. Es un virus que casi todos tenemos, se llama la enfermedad del beso, y todos los pacientes de esclerosis múltiple tienen este virus, igual que mucha gente sana, pero algunas personas aún no sabemos muy bien por qué les causa la enfermedad. Y por tanto, este ensayo clínico nos dirá si reducir la carga viral, la cantidad de virus en la sangre, puede tener un efecto beneficioso. Pero, de igual manera que nos hemos beneficiado de los avances en inmunología, nos vamos a empezar a beneficiar de los avances en neurociencias, no solo en esclerosis múltiple, sino en muchas otras enfermedades del sistema nervioso. Estamos viendo avances en enfermedades genéticas que antes eran enfermedades terribles y ahora se pueden incluso curar con terapia génica. Pues aquí es un resumen que hicimos con mi compañero Larry Steinman en Stanford, resumiendo todo lo que se sabía sobre diferentes mecanismos que pueden dañar al axón, a las neuronas, que sería en el panel
de la izquierda, o que dañan a la mielina, estas células que recubren a los nervios para que funcionen bien. Todo este conocimiento que aquí está resumido se convierte en nuevas ideas para desarrollar tratamientos. Y entonces, muchos grupos de investigación, luego ese conocimiento se pasa a compañías biotecnológicas y de ahí a compañías farmacéuticas, se está probando para intentar desarrollar tratamientos nuevos que no solo actúen sobre la inflamación, sino también sobre la degeneración del sistema nervioso, que es uno de los problemas importantes para la esclerosis múltiple progresiva. Por tanto, ¿cómo puede evolucionar o qué es lo que tenemos que esperar para los próximos 15 años sobre el diagnóstico y el tratamiento? Bueno, vamos a cubrir una serie de temas sobre el diagnóstico y el manejo del paciente. El primero que me gustaría apuntar es que en medicina lo más importante es prevenir. Y claramente la salud pública y la medicina preventiva es lo que más impacto tiene. Por tanto, lo ideal sería conseguir que nadie tuviese esclerosis múltiple. Esto puede ser un reto, aún difícil, pero que se podría buscar para la esclerosis múltiple y otras enfermedades autoinmunes. Y para ese motivo tendríamos que buscar quiénes son las personas que están en riesgo. Estamos hablando siempre de la esclerosis múltiple, más o menos sabemos que empieza al final de la pubertad, pues chavales al final del bachillerato, gente joven. Tendríamos que, para hacer medicina preventiva, ser capaces de identificar quién está incubando la enfermedad. Necesitaríamos un análisis, un biomarcador, que puede ser de sangre, que puede ser por imagen, y luego nos haría falta tener un tratamiento que, para ser un tratamiento preventivo, tiene que ser un tratamiento que sea muy seguro, es decir, los tratamientos preventivos tienen que ser muy seguros, y luego que sea capaz de evitar que esas personas progresen. Un ejemplo, si se demuestra que el virus de Epstein-Barr activa la enfermedad, pues una vacuna contra el virus de Epstein-Barr podría ser un tratamiento preventivo para la esclerosis múltiple. El tiempo nos dirá si esto es posible, pero hay un par de compañías que están ya desarrollando la vacuna para el virus de Epstein-Barr y empezarán los ensayos en breve. Luego, el campo de la imagen. Muchos de nosotros nos formamos cuando la neurología comenzó a trabajar con la resonancia. Antes, realmente, el neurólogo trabajaba muy a ciegas y la resonancia nos permite tener una visión sobre el cerebro importante y la esclerosis múltiple la podemos diagnosticar bien. Pero cada vez hay técnicas de resonancia mucho más avanzadas, tanto en lo que es el equipo, cada vez son más potentes, tienen imanes más potentes. Empezamos con un Tesla, luego 3, 1,5, 3, y ahora en investigación tenemos de 7 y 9 y podemos hacer zoom casi pues, en un paciente con una resolución de milímetros. Tenemos la tecnología que se llama PET, tomografía de emisión de positrones, que es muy conocida en cáncer. Y hay técnicas PET para ver el grado de destrucción de la mielina o de inflamación crónica. Y esto nos puede ayudar a desarrollar fármacos. Imagen molecular, que es una tecnología que se puede hacer por resonancia, o nosotros desarrollamos también un sistema mediante láser en la retina. Y luego un campo que yo creo que se va a desarrollar mucho, que es la imagen por ultrasonidos, que le sonará por la ecografía, pero que es una imagen que hasta ahora era de poca resolución, aunque, por ejemplo, en el diagnóstico prenatal, ahora vemos que la ecografía tiene una altísima resolución. Y esto es una nueva tecnología desarrollada por un investigador catalán en Londres que nos permite, con un sistema de un casco de ultrasonidos, conseguir una resolución equivalente a de la resonancia. Es decir, estamos viendo avances en imagen que nos van a permitir entender mejor lo que ocurre en el cerebro, para que no siga siendo una caja negra. Este era el ejemplo de la tecnología que nosotros habíamos desarrollado, que es empleando un sistema de imagen que se usa en oftalmología todos los días, que se llama tomografía de coherencia óptica. Lo adaptamos para, en vez de tener una foto, una imagen, tener estas señales que es la indicación del contenido molecular que hay en la retina y que es representativo de lo que ocurre en el cerebro. A nivel diagnóstico, los biomarcadores son muy importantes. Y es lo que esto nos está llevando a lo que se llama la medicina de precisión, es decir, tener conocimiento de una enfermedad para poder tomar decisiones. Los biomarcadores
de forma sencilla como una analítica, los podemos obtener en sangre, en el líquido cefalorraquídeo. Pero hay una tecnología nueva que se llama los exosomas o vesículas extracelulares, que es esto que vemos aquí, es decir, la palabra complicada, pero simplemente son trocitos de las células que se sueltan y que es una forma de comunicación entre las células. Bueno, pues las neuronas y todas las células del cerebro producen estas vesículas, salen a la sangre y las podemos interrogar. Es lo que se llama, y esto por ejemplo, en el campo del cáncer se llama ahora biopsia líquida. No es esta misma tecnología, simplemente es interrogar una muestra de sangre o del individuo, integrar muchas moléculas que nos dé un perfil muy detallado, puede ser de un cáncer o podría ser de la esclerosis múltiple. Y con esta tecnología de las vesículas extracelulares podemos saber lo que está ocurriendo en el cerebro desde la sangre. Y ya se está probando, pues, en esclerosis múltiple ya se ha hecho, en Alzheimer, en enfermedad de Parkinson o en traumatismo cerebral. Se habla mucho actualmente de la inteligencia artificial para generar a partir de los datos nuevo conocimiento y acelerar todos los desarrollos. Y realmente está haciendo una revolución que también tuvo que pasar por muchos años de trabajo de base para que la inteligencia artificial esté en la situación actual. El principal reto que tenemos en inteligencia artificial es que necesitamos datos, muchos y de muy buena calidad. Y las dos cosas son un problema. Enfermedades muy frecuentes como diabetes o enfermedades cardiovasculares hay muchos datos y los niveles de azúcar son relevantes para la diabetes, la tensión arterial, para la patología cardiovascular. Necesitamos muchos datos y datos también informativos en el caso de la esclerosis múltiple. ¿Y para qué aplicaríamos la inteligencia artificial? La aplicaríamos para intentar entender el perfil de cada paciente, hacer grupo de pacientes que nos digan que van a evolucionar pues, de una manera más suave, más agresiva o que se puedan beneficiar mejor de un tratamiento o realizar consejos para su vida diaria. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? Por un lado están los chatbots, no sé si alguno de ustedes ha tenido experiencia, pero es como chatear, que en vez de con un amigo, con un ordenador, y realmente está mejorando para hacer por lo menos rastreos o resolver cuestiones sencillas. Por supuesto, el sistema, en cuanto ve que hay un problema médico importante, lo refiere al médico. O también hay sistemas de consultas de medicina en la que no hay un médico real, sino que es un sistema de inteligencia artificial. Y para ciertas situaciones puede ayudar a resolver problemas sencillos o dirigir al paciente de forma actual. Ya lo usamos, la inteligencia artificial, todos los días en el análisis de imagen y en la presentación. Mis compañeros de Cumenta nos enseñarán cómo lo aplican en el día a día. Y luego el campo de los sistemas de decisiones clínicas, es decir, la información médica cada vez es más compleja. Realmente, por ejemplo, no sé, los médicos nos cuesta mucho saber qué fármacos pueden tener una interacción con otra y pueden producir un problema grave. Es el ordenador el que nos avisa, cuando prescribimos un fármaco, si puede haber una interacción o si el paciente dijo que tenía una alergia. Bueno, estos son sistemas de alertas, son sistemas de apoyo a la decisión clínica que se pueden beneficiar mucho de la inteligencia artificial, manteniendo siempre como premisa que el cuidado de un paciente con esclerosis múltiple es un diálogo entre el médico y el paciente. Todo lo demás son herramientas de apoyo. Los tratamientos, que es probablemente lo que más nos interesa. Bueno, primero hablaría de esto que llamamos terapia antígeno específica y entonces tenemos, coincide alrededor de Barcelona, pues un grupo de investigadores, tanto los que estamos en el hospital clínico, nuestros compañeros de Zúrich, varios grupos más en Alemania, y que estamos interesados en intentar desarrollar un tratamiento que vaya a la raíz del problema. En la esclerosis múltiple, como decía, los glóbulos blancos reconocen sustancias propias del organismo, proteínas, y no deberían hacer nada, pero se equivocan y las atacan. La terapia antígeno específica quiere decir simplemente modular esos glóbulos blancos y no el resto, es decir, no afectar al resto del sistema inmune, simplemente ir a lo que estaba alterado y modularlo. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Por un lado, tenemos la tecnología de RNA,
y a lo mejor han oído hablar de vacunas para la esclerosis múltiple. Pues las vacunas para la esclerosis múltiple no era, como decía al principio, por el virus de Epstein-Barr, sino que son vacunas que lo que buscan es, en vez de activar al sistema inmune, desactivar al sistema inmune contra eso que reconocen y no deberían haberlo hecho. Nosotros hemos trabajado, y tenemos aquí a Daniel Benítez, que es la persona que lo hace de verdad en el hospital clínico, con las células dendríticas telerogénicas, mucho interés también en los linfocitos reguladores, es decir, con terapia celular para conseguir volver a reeducar al sistema inmune y que deje de atacar al paciente. Y estas tecnologías son todas comunes a todas las enfermedades autoinmunes, es decir, lo que aprendemos en esclerosis múltiple lo podemos aplicar a reumatitis, artritis reumatoide, a diabetes tipo 1 o a una colección enorme de enfermedades autoinmunes. Y aquí una pregunta relevante, y es la que me hace Vicens todos los días, ¿qué hay de lo mío? Es decir, el tratamiento para recuperar, el tratamiento regenerativo. Es un reto realmente complicado y difícil, pero, como decía antes, nos estamos beneficiando de los avances en el conocimiento científico. Cada vez sabemos más sobre cómo funciona el cerebro. Yo diría que en estos últimos 5 años ha habido un cambio cuantitativo enorme en lo que sabemos sobre el cerebro. Es decir, antes hacíamos suposiciones, ahora yo creo que trabajamos más sobre conocimiento concreto. Y tenemos nuevas tecnologías de fármacos. Dentro de RNA hay muchos tipos de tecnología, nanopartículas y nanorobots. Las nanopartículas se usan, por ejemplo, en cosmética, y las nanopartículas nos permiten encapsular fármacos para que vayan a sitios dirigidas, o nanorobots, que son pequeñas estructuras biológicas que permiten hacer alguna función concreta. Luego, combinar fármacos y algunas otras tecnologías, como pueden ser las terapias estimuladoras. Por ejemplo, otro aspecto muy importante es que los fármacos entren en el cerebro. El cerebro está aislado del resto del organismo. Está aislado para que sobre todo los alimentos, cuando se digieren, producen sustancias tóxicas, para que nuestro cerebro no sufra por ello, está aislado, y también para defendernos de las infecciones. Por ese motivo, los fármacos les cuesta muchísimo atravesar. Realmente hay muy pocos fármacos que entran, y es un problema grave en los cánceres, en el cáncer de los tumores cerebrales. Ahora hay tecnologías que ya han demostrado que son eficaces en ayudar a que los fármacos entren en el cerebro, sobre todo los más grandes, como los anticuerpos o los RNAs. Y ya ha habido algunos medicamentos que han demostrado que tienen un paso acelerado. Y luego, como decía antes, necesitamos tener biomarcadores, saber que hagamos un desarrollo de fármacos como lo haría un ingeniero, es decir, sabiendo a qué diana queremos atacar, cuánto fármaco ponemos, cómo se distribuye, cuánto se une, para que vayamos dirigidos y no nos encontremos sorpresas. Y ya un tema que yo quiero, por el cual tengo ahora un especial interés y pasión, es el tema de la neuroestimulación. A nivel de terapias hemos hablado de fármacos, es decir, de terapia química, pero existe la terapia física. No me refiero con eso a la rehabilitación, me refiero a usar diferentes energías para influir sobre el cerebro. El cerebro, la evolución ha hecho que lo tengamos protegido en la cabeza, dentro del hueso, del cráneo, y para que esté aislado precisamente de estas energías. La luz, el calor, diferentes tipos de radiaciones, la energía eléctrica, magnética, pero se han encontrado formas de actuar sobre el cerebro con alguna de estas energías. Por ejemplo, los pacientes de Parkinson, hacemos una cirugía, los neurocirujanos le implantan unos electrodos, lo que se llama estimulación cerebral profunda, y los pacientes mejoran a nivel sintomático de forma espectacular. Por supuesto, requiere una cirugía y es invasiva, pero el beneficio en su calidad de vida es espectacular. Luego tenemos estimulaciones que no son invasivas, es decir, que se hacen desde fuera, no requieren cirugía y, por tanto, diríamos que son más asequibles. Puede ser con electricidad, estimulación eléctrica transcraneal, con campos magnéticos, con un imán, que es la estimulación magnética, que por ejemplo ya se usa especialmente en Estados Unidos para tratar la depresión. La terapia con láser. La terapia con láser se ha visto
que puede modular la actividad del sistema inmune y puede tener cierto efecto regenerador. Lo que pasa es que el láser, la luz, no pasa la piel. Y la tecnología de los ultrasonidos focalizados, que luego presentaré, en la cual estamos especialmente interesados para modular la actividad del cerebro. Entonces, un programa que la Fundación GAEM quiere tirar adelante es el programa de estimulación eléctrica medular. Esto ha sido una investigación de varios grupos en Suiza, en Lausanne y en Estados Unidos, en Chicago, en la que usando un equipo que es comercial, que ya se usa sobre todo para tratar dolor, se pone unos electrodos en las raíces de los nervios de la médula y pacientes que tenían una lesión medular traumática y estaban parapléjicos, se les puso este tipo de electrodos, además de una forma especial, y se hizo un programa intensivo de rehabilitación. Y los pacientes volvieron a poderse poner de pie, poder dar algunos pasos y tener cierta capacidad de ambulación. Es decir, no recuperaron la marcha de forma completa, pero tuvieron una mejoría de su calidad de vida importante. Y por ese motivo, eso se hizo en lesionado medular traumático, accidente de tráfico. La Fundación GAEM pues, se ha planteado tirar adelante un proyecto similar para estudiarlo en pacientes de esclerosis múltiple, para saber qué pacientes se podrían beneficiar y encontrar, por ejemplo, en qué zona de la médula sería el sitio más adecuado para realizar el tratamiento. Y la tecnología que quería comentarles y sobre la cual, en este caso en la Universidad de Stanford, hay muchos grupos trabajando y hay mucho interés, son los ultrasonidos. Los ultrasonidos es una onda mecánica, es la música que vemos que nos atraviesa los edificios, nos atraviesa a nosotros. La usamos para hacer diagnóstico, las ecografías, pero también de hace muchos años lo usamos para hacer tratamientos, la litotricia, el romper las piedras del riñón, o para eliminar tumores, es decir, muchos fibromas uterinos se eliminan de esta manera y precisamente en Cataluña ha sido pionero en este tipo de desarrollos para algunos tipos de tumores. Y más recientemente se han desarrollado equipos para poder usar estos ultrasonidos de una forma muy focalizada en el cerebro, porque los ultrasonidos es como si fuese un microscopio, podemos ponerlos en un punto muy pequeñito y de esa manera tratar a los pacientes de Parkinson, de igual manera que le poníamos los electrodos, ahora sin tenerlos que operar le podemos producir una pequeña lesión con estos ultrasonidos y el paciente mejora de forma importante. Pero además hemos visto que esos mismos ultrasonidos a dosis más bajas estimulan las neuronas porque todas las células tienen sensores para los movimientos, es decir, para detectarse físicamente unas con otras y el tejido, y de igual manera que notamos el tacto, notamos nuestros pulmones, nuestros intestinos, eso es sensibilidad mecánica. Bueno, pues los ultrasonidos usan esos mecanismos para estimular las neuronas, inhibirlas, y en este sentido podemos dirigirlas con una precisión de milímetros a diferentes regiones del cerebro. Y aquí nos vamos a beneficiar del conocimiento, nuevamente, sobre cómo funciona el cerebro para tratar múltiples enfermedades, porque estos sistemas nos permiten dirigirlos a múltiples regiones en función de la enfermedad. Podríamos dirigirlos a una región u otra pues, para depresión, para insomnio, para Parkinson, todo eso se está haciendo actualmente, pero pensando en la esclerosis múltiple afecta a una zona que es la médula y no ha habido desarrollos en este campo hasta ahora. Y una de las cosas que estamos haciendo es hacer el desarrollo de toda la tecnología para poder tratar con ultrasonidos la médula espinal y de esa manera promover la recuperación de la lesión que produce la esclerosis múltiple. Por tanto, en resumen, ¿cuál es la predicción para dentro de unos 13 años? Lo primero, decir que la esclerosis múltiple es una enfermedad que desde hace años está avanzando rápidamente hacia el control, la prevención y la cura, gracias a esos avances en inmunología, ahora en neurociencias, las tecnologías en terapias y biomarcadores. Entonces, en el 2035 yo esperaría
que la mayoría de pacientes que recién empiezan la enfermedad, es decir, la gente joven, tengamos tratamientos para tener la enfermedad muy controlada, como se hace en algunos cánceres. A lo mejor no está curada, pero la enfermedad está completamente parada y, por tanto, no tengan casi brotes ni tengan progresión. Esperemos tener tratamientos y formas para prevenir también la esclerosis múltiple en pacientes que tienen ya una secuela intermedia, lo que en la escala que usamos habitualmente es entre 0 y 10, pues están entre un 3 y un 6. Esperaríamos que con el tratamiento actual inmunomodulador y los nuevos tratamientos neuroprotectores y regeneradores consigamos tener su enfermedad controlada, no progresen e incluso con rehabilitación y terapia física puedan ganar algo de calidad de vida. Y finalmente los pacientes con una discapacidad más avanzada, lo que en la escala es a partir de 7, es decir, que tienen que usar una silla de ruedas, pensamos que con estas tecnologías de neuroestimulación y terapias regenerativas seremos capaces de darles calidad de vida, recuperar funcionalidad y, por tanto, que su día a día pues, sea mucho más positivo. Por tanto, para ya terminar, mi recomendación es, en este caso para GAEM, pues, hacer una apuesta para la biotecnología, por la neurotecnología, todas estas tecnologías de ciencia de datos, la inteligencia artificial, integrar estas tecnologías en la práctica asistencial, que hay veces que hay soluciones, pero cuesta integrarlas, no es del todo sencillo. Y fundamentalmente para los profesionales sanitarios ser mucho más proactivos y buscar que el paciente pues, en todo momento se pueda beneficiar de todos los avances y tenga una calidad de vida pues, lo mejor posible. Con esto finalizo y dar las gracias nuevamente a Vicens, a todo el equipo de GAEM y a todos ustedes. Gracias. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Bueno, yo creo que hay esperanzas en la presentación de Pablo. Estamos un poco lejos. Bueno, necesitamos investigación, necesitamos dinero, esto está claro. Necesitamos tiempo y necesitamos sobre todo colaboración público-privada, en el sentido que aquí, y esto es una de las cosas que desde GAEM fomentamos, es un poco la búsqueda de esta colaboración, porque yo creo que uniendo esfuerzos entre los excelentes centros públicos y los emprendedores biomédicos que hacen emprendeduría, obviamente, digamos, también para ganar dinero, pero yo creo que el emprendedor biomédico al final es un emprendedor que tiene un fin más alto, que es mejorar un poco la salud de las personas, ¿no? Entonces, es muy importante, digamos, fomentar esta colaboración y es muy importante tener dinero para poder hacerlo. Bueno, antes de presentar un poco los proyectos, hemos 3 palabras sobre un poco la aceleradora, que es un poco el corazón pulsante de la fundación. Y son 3 diapositivas para haceros entender un poco cómo funciona el acelerador, un poco los objetivos que tenemos y después presentaros los proyectos que tenemos actualmente, digamos, en la aceleradora. Y al final, digamos, de esta presentación subirán aquí al escenario los investigadores o los emprendedores que lideran esos proyectos y obviamente está abierto el turno de preguntas, una serie de, si es posible, una serie de preguntas desde el público, obviamente también a Pablo, para la charla que ha acabado hace pocos minutos. Entonces, como ha dicho Vicens, la fundación se crea en 2006 gracias a la impulso, gana, voluntad de pacientes y se crea con la misión, la visión de impulsar la investigación de la enfermedad. Los pacientes se dan cuenta que son, como ha dicho también Ramón y como ha dicho también el doctor Belda, son el centro de interés de la investigación y de la medicina
y se crea con esta misión, intentar impulsar la investigación. Digamos, es un poco diferente de lo que hacen otras fundaciones y por esto somos la primera y única, diría, a nivel nacional. En Europa hay alguna más, pero somos la primera fundación de pacientes que acelera proyectos en esclerosis múltiple y neuromielitis óptica. Entonces esto, para que entendáis, es el corazón pulsante de la fundación y la visión de la fundación es intentar llegar a soportar, fomentar proyectos que lleguen a la curación y a la mejora de la salud de los pacientes. Los objetivos de GAEM, aceleramos, hemos dicho, intentamos acercar las posibles soluciones que sean médicas, que sean digamos, mejoras de calidad de vida, que sean device, que sean herramientas que mejoren digamos, la situación de salud en general de los pacientes, las intentamos acercar a estos pacientes, acelerando estos proyectos. Como he dicho antes, intentamos fomentar la colaboración público-privada porque pensamos que es fundamental para, digamos que yo creo que unir esfuerzos es imprescindible para, digamos, llegar a una solución final de la enfermedad. Obviamente, tenemos toda una parte de información y difusión de la enfermedad. Estamos reconocidos, hemos recibido también diferentes premios para ello, digamos, de informar con calidad y, digamos, hacer difusión de la enfermedad, explicando qué es, explicando, digamos, qué necesitamos y, finalmente, sensibilizar la sociedad sobre la enfermedad. Estos son los objetivos generales de GAEM. Volviendo a la aceleradora, ¿qué tipo de proyectos nos interesan? Bueno, en realidad nos interesan todos los proyectos que, digamos, demuestren, digamos, una mejora para los pacientes. Obviamente, como Vicens pide que hay de lo mío y todos los pacientes piden que hay de lo nuestro, obviamente la cosa que interesa a los pacientes son las terapias. Entonces intentamos dar soporte a proyectos que desarrollan fármacos, terapias innovadoras y avanzadas. Tenemos proyectos muy prometedores, interesantes, eso lo veremos también a nivel de biomarcadores. Tenemos un proyecto empresarial y un proyecto que viene de una institución pública muy interesante y yo espero den resultados muy prontos. Y después damos soporte a todos aquellos dispositivos médicos, aplicaciones de salud que puedan mejorar el día a día de los pacientes. Desde Cumenta, intentando mejorar digamos, el diagnóstico de imagen, cualquier cosa. Después veremos también, ¿no? La terapia, bueno, eso entraría más en las terapias avanzadas, el proyecto de neuroestimulación, pero cualquier cosa que demuestre una mejora para los pacientes en su calidad de vida nos interesa. No solo fármacos, es importante, no solo terapias, no solo cura, esto sería, digamos, ¿no? El objetivo a 2035, espero. Pero cualquier otra cosa que nos ayude en el pronóstico, diagnóstico y mejora de la calidad de vida. Tenemos en la aceleradora 2 proyectos que ya están en fase clínica, como decía Vicens también, bueno, 15 años innovando en esclerosis múltiple, es digamos, la ley fundacional de GAEM, la innovación en esclerosis múltiple y la investigación. Más de 1,5 millones de euros invertidos en proyectos de investigación e innovación y actualmente tenemos 6 proyectos en la aceleradora. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos un primer paso que es la identificación de los proyectos. Intentamos identificar los proyectos más interesantes dentro de las instituciones públicas, pero también dentro de las empresas. No es solamente, puedo decir, proactiva, sino también que instituciones y empresas se acercan a nosotros para poder presentar esos proyectos. Entonces, intentamos tener este mapeo continuo de la investigación relevante a nivel nacional e internacional. Después seleccionamos los proyectos, tenemos aquí tenéis
los miembros de nuestro comité científico, seleccionamos los proyectos que son científicamente relevantes y con elevado potencial translacional y intentamos dar soporte a los proyectos que estén relativamente cerca de los pacientes. Sabemos que, sobre todo en fármacos, los tiempos son muy largos, pero nos interesan proyectos que puedan llegar relativamente pronto a los pacientes. Y aquí tenéis los miembros que nos ayudan a hacer esta selección. Algunos están presentes también en la sala, bueno, aparte Pablo, que hemos visto antes, pero algunos están presentes en la sala y son absolutamente, como veis, aparte, son miembros que vienen de las instituciones públicas, de la investigación pública, de la investigación, privada, son expertos en innovación, entonces son personas que nos ayudan a seleccionar muy bien estos proyectos. Y por último, aceleramos. Hacemos, todo lo que podemos para dar ayuda a estos proyectos. Vamos de forma compartida a buscar financiación, podemos invertir en algún caso también directamente en los proyectos y para 2023 nuestra intención es esta, es abrir campañas de crowdfunding específicas para financiar proyectos ad hoc directamente de la fundación. Ofrecemos también gracias a los miembros del comité científico una cierta mentorización experta y acompañamiento y obviamente damos difusión y hacemos acciones de comunicación ad hoc para los proyectos. Y obviamente intentamos estimular la creación de alianzas, como he dicho antes, entre el público y privado. Esta es la nuestra, bueno, hemos intentado, ¿no? Como se ve también en muchas compañías farmacéuticas, ¿no? Intentar poner junto nuestros proyectos. Es verdad que son proyectos diferentes, hay tratamientos, biomarcadores, tecnología, entonces, digamos, el pipeline tendría que ser ligeramente diferente, pero visualmente, para que se entienda, tenemos proyectos que ya están en fase clínica, tenemos proyectos que yo espero pronto empezarán en fase clínica, tenemos biomarcadores que ya están en fase de validación o también más avanzado y tenemos también Qmenta que tiene ya herramientas que están ya en el mercado. Entonces veis que es una pipeline bastante variada y también la misma pipeline demuestra nuestro interés bastante transversal y translacional, digamos, de cara a la enfermedad. Bueno, y con esto yo he acabado y ahora dejo paso al vídeo que hemos grabado presentando los proyectos. Después invitaré los investigadores principales de estos proyectos aquí al escenario para que se abran, digamos, yo espero una ronda de unos 10, 15 minutos, 20 minutos, si es posible, de preguntas. Muchas gracias. Este proyecto se basa en una terapia celular y básicamente consiste en que nosotros obtenemos células a partir de muestras de pacientes, se cultivan en el laboratorio y una vez estas células han adquirido unas capacidades de generar tolerancia, se vuelven a administrar en los pacientes. El objetivo es reducir la fase inflamatoria que hay en estos pacientes de esclerosis múltiple. Es una terapia personalizada y preparamos las células individualizadas para cada paciente. El proyecto está en desarrollo, estamos en una segunda fase del proyecto, estamos evaluando realmente si este procedimiento, si esta terapia celular realmente se refleja en una eficacia clínica. Estamos actualmente reclutando y administrando células a pacientes en un estudio en fase 2. Llevamos más de 10 años trabajando en un nuevo fármaco que es un neuroprotector, es decir, un medicamento que se toma para evitar el daño que produce la inflamación en el cerebro. Estamos desarrollando un medicamento que actualmente le llamamos ACT01, es un código, y que el objetivo es que cuando el paciente tiene un brote, pues la secuela que deja de brote sea menor, o con el tratamiento crónico
pues la enfermedad progrese más lentamente o incluso no llegue a progresar. En este momento este medicamento lo estamos desarrollando en colaboración con una empresa suiza que se llama Oculis. Estamos haciendo un ensayo clínico con 50 pacientes en 5 hospitales de Francia. Son pacientes que tienen un brote específico de la esclerosis múltiple que se llama la neuritis óptica y cuando terminemos el estudio pues comprobaremos si después de este brote de esclerosis múltiple que afecta a la visión deja menos secuela y deja menos daño en la retina, que lo medimos por la tomografía de coherencia óptica. En Qmenta desarrollamos un software en la nube para, básicamente simplificar y acelerar el uso de inteligencia artificial, ¿no? Y imagen médica en estudios clínicos. Todo es con el objetivo de medir, ¿no? Cuantificar los cambios que hay en el cerebro, en el tejido, debido a la enfermedad o para medir también la efectividad, por ejemplo, de algunos tratamientos nuevos para apoyar el diagnóstico en esclerosis. El objetivo con esta plataforma, con esta infraestructura, es que los investigadores enfoquen su tiempo realmente en el valor añadido, en la investigación, en el desarrollo del nuevo tratamiento y no en tareas manuales como transferencia de imágenes, de ficheros, mirar la calidad y ese tipo de cosas. Dejemos el ordenador, ¿no? Hacer este tipo de tareas que lo hace muy bien y muy rápido. Ya estamos en el mercado, tenemos varios clientes, ingresos, como decía, clientes como Pharma, en esclerosis, pero también otras enfermedades del cerebro, como Alzheimer, entre otros, y también estamos trabajando con algunos de las CROs globales más grandes del mundo. Nuestro proyecto lo que se centra es en identificar biomarcadores epigenéticos circulantes, como son los RNA no codificantes, que esto nos permita saber pues, qué genes o qué rutas metabólicas se alteran en la enfermedad y que a su vez participan en el daño axonal que se produce. Esto sin duda pues, nos facilitará una información sobre la patogénesis de la esclerosis múltiple en el momento de su manifestación clínica y durante las etapas más progresivas de la misma. Por ello se está realizando un gran esfuerzo pues, en encontrar nuevas herramientas como pueden ser los biomarcadores para poder establecer un diagnóstico pues, de una manera más temprana y ayudar al manejo de la enfermedad en la práctica clínica, pero también, y no menos importante, poder establecer las causas de por qué se inicia esa enfermedad. Esto, pues sin duda, daría respuesta a nuevos tratamientos y fármacos dirigidos a corregir esas vías que están alteradas y, por tanto, pues en un futuro prevenir la reacción autoinmune, la neurodegeneración y, por tanto, pues la progresión de la enfermedad. El objetivo de ALA Diagnostics es desarrollar y comercializar un kit para el diagnóstico de la esclerosis múltiple en sangre que permitirá mejorar significativamente el proceso diagnóstico. Gracias a un diagnóstico temprano, fiable, barato y eficaz, vamos a ayudar a los sistemas sanitarios a ser más coste-eficientes, a los médicos a hacer un diagnóstico más rápido y certero y a los pacientes a tener un mejor pronóstico y una mejor calidad de vida gracias al diagnóstico temprano y al inicio de los tratamientos en las primeras fases de la enfermedad, donde han demostrado ser mucho más eficaces. El objetivo de los siguientes trabajos es alcanzar un volumen de evidencia científica y pruebas de la robustez del producto muy consistentes para su futura comercialización. Si nosotros logramos que en pacientes que tienen una dificultad importante en la manipulación de objetos con las manos o en la deambulación y logramos que eso mejore, además de mejorar la posibilidad del control de esfínteres, obviamente la calidad de vida de estos pacientes y de los cuidadores mejoraría de una manera clara. En enfermos con lesiones medulares y dificultad deambulatoria, la aplicación de electrodos de estimulación a nivel cervical ha demostrado que puede permitirnos una mejora en la deambulación y en el manejo de las extremidades superiores, además de los esfínteres. Entonces, el proyecto lo que se trata es de buscar la posibilidad de que esta tecnología sea aplicada a enfermos con lesiones medulares de grado moderado o grave. Ya nos hemos puesto de acuerdo en las características de los pacientes.
en los centros que van a participar en el mismo, y en este momento estamos pendientes de los permisos de tipo económico y de tipo administrativo para poner en marcha un proyecto que en primer lugar obviamente tiene que demostrar seguridad, además de la eficacia que he comentado. Tenemos que mejorar un poco el audio, pero bueno, yo diría que no tenemos mejor manera de hacerlo porque tenemos los investigadores aquí. Entonces también los invito a subir a los proyectos. José Ramón, Daniel, Ana y José María, Pablo y Paulo. Ahí abrimos un poco las... No sé si tenemos sillas para todos. Abrimos una serie de preguntas, si yo espero que tengáis, para los... bueno, habéis visto el vídeo, pero también tenéis la información en el programa que os hemos dado sobre los proyectos. Entonces, no sé si alguien quiere, digamos, romper el hielo o para alguna pregunta. Alfred, espera, ahora te darán el micrófono. Sí, Alfred. Me llaman Rompehielos, soy Alfred y pregunta para todos, es igual. La cuestión de biomarcadores en sangre, la cuestión de un biomarcador, pregunto, el daño de membranas, si estamos mordiendo la mielina, con lo cual restos de membrana de mielina en sangre circulando, podría ser un biomarcador. Posibilidad 1. Posibilidad 2, la inmunoterapia que estoy tomando. Vamos a reducir la cuestión de respuesta antígeno. Yo estoy tomando Sipolimab, perdón, estoy tomando Sipolimab y desde que me he bajado la inmunidad no me he resfriado más. Con lo cual hay una relación entre respuesta inmunitaria y enfermedad. Y nada, no Perfecto. digo nada más. No, perfecto. Ya. Bueno, dos preguntas entonces. Bueno, aquí yo creo que los neurólogos pueden contestar. Pregunta sobre biomarcadores, interesante, y pregunta sobre, digamos, terapia, ¿no? Sobre biomarcadores, la verdad que como bien ha dicho Pablo antes, el cerebro es muy hermético, entonces lo que se libera en sangre suele ser como muy poca cantidad. Entonces, al final has de afinar bastante, pero obviamente cualquier material que se pueda liberar y puedas luego tú detectar, te puede dar información sobre la enfermedad. Y luego la parte de tratamiento igual. Dani, a lo mejor quieres comentar tú la... Bueno, que hay una relación directa entre el sistema inmune y la patología, seguro. Lo que hay que acabar de entender bien es cómo, si se controla este proceso inflamatorio, tiene consecuencias luego a nivel clínico, pero que existe esta relación del sistema inmune y de la respuesta inmune contra proteínas de la mielina, es seguro que sí. El cómo controlarlo y si este control luego tiene una repercusión clínica es lo que aún se está intentando entender. ¿Y el ensayo con células dendríticas es con proteínas de la mielina? Sí, es con proteínas de la mielina, sí. Está dirigido a eso. Muy bien. ¿Otras preguntas? Sí, allí hay otra. Elena, ahí. Jordi. Hola, muchas gracias a todos por todos los proyectos y a Fundación CAEM. Es una pregunta para Daniel. El proyecto de las células de la terapia de oligodendrocitos. Dices que es un proyecto que se hace con cada paciente de manera individual. Esperemos que sea exitoso, pero ¿cómo podría trasladarse eso a los pacientes en los diversos hospitales? ¿Se podría crear la misma tecnología en diversos hospitales para los diversos pacientes? ¿Es trasladable esa tecnología? Me has pisado la pregunta, yo también tenía esto. Tenía también otra, pero me has pisado exactamente la pregunta. Una vez que se acaba, en el hospital clínico, aparte el tiempo que necesitamos, ¿cómo se va a incorporar ese tipo de terapia en el protocolo terapéutico
de los pacientes, me imagino el hospital clínico, pero ¿cómo dice Jordi, cómo podemos abrir a todos los pacientes? Bueno, si esta pregunta me la hubierais hecho hace 5 años, la respuesta hubiera sido más complicada que la que tenemos ahora. Y es que para producir estas células sí que se requieren unas instalaciones certificadas y aprobadas por las agencias reguladoras, porque las terapias celulares son consideradas por las agencias reguladoras como un fármaco, por tanto se han de hacer en unas condiciones, en unos laboratorios especiales que disponemos en el hospital clínico, pero que no todos los centros disponen. Pero lo que sí que tenemos, y esto es en relación a otro tipo de terapias que desarrollamos en el hospital clínico, que sí que han tenido más un impulso muy importante en los últimos 5 años, sí que es posible que células que preparamos en el hospital clínico se congelen y en 24 horas estén en hospitales enviamos a Salamanca, enviamos a Sevilla, a Murcia, para otro tipo de terapias. Por tanto, la que es la producción en sí que está más limitada a centros con unas certificaciones y unas acreditaciones concretas, pero lo que es la distribución de células de células de pacientes entre el hospital clínico y cualquier centro a nivel nacional está solucionado con transportes controlados, validados en 24 horas. Por tanto, si los resultados son satisfactorios, existe posibilidad de extenderlo a otros centros. Y Daniel, perdona, una pregunta sobre las fases. Ahora estáis, ¿no? Me parece que el target son 45 pacientes, estáis en fase de reclutamiento. Podemos considerar una fase 1B, 2A, ¿no? Siguiente paso, en el sentido, se tiene que hacer un 2B, se tiene que hacer un fase 3, se puede... O sea, ¿en qué punto regulatorio se podría digamos, ya, digamos, abrir, digamos, no solo fuera de la fase de ensayo? En la actualidad ya estamos en un fase 2, o sea, ya es un ensayo que está aleatorizado, o sea, se van a reclutar 45 pacientes, 30 que van a recibir el tratamiento y 15 como control, que reciben otros tratamientos estándar, o sea, no es un placebo sin tratamiento, sino que es en primera línea, reciben el tratamiento. Y bueno, es esperar, aquí pone 8, ya llevamos 16 pacientes, se ha doblado desde que se hizo el report, es acabar el estudio y poder intentar sacar algún resultado conclusivo de la comparación de los dos grupos. Y luego, pues, no sería necesario pues extrapolarlo, esto depende de las autoridades reguladoras y de los resultados que se obtienen. No es necesario hacer ensayos 3 para recibir los permisos, pero depende mucho de los resultados que se obtengan. Ok, perfecto. ¿Otras preguntas? Hola, bueno, felicitar a todas las personas aquí que han hecho posible este evento y se nota que hay un trabajo detrás muy importante. La pregunta es, creo que al conjunto de ponentes, y es sobre captación de fondos, no es médica. Supongamos que la pandemia, la COVID, ha sensibilizado a todos los agentes sociales sobre la importancia de la investigación biomédica. Vamos a hacer este ejercicio de imaginación y entonces la pregunta concreta sería, ¿en qué medida una mayor inversión económica os ayudaría a vosotras desde vuestros diferentes equipos a acortar los plazos y que no sean 13 años, que sean menos? Bueno, es interesante la pregunta porque, bueno, han sido capaces de desarrollar una vacuna para la COVID en 1 año y medio, cuando normalmente se necesitan 10 años, ¿no?, para desarrollar una vacuna, y ha habido una inversión brutal estatal, privada, sobre todo estatal, para desarrollar esta vacuna. Y claro, se ha hecho un ensayos clínicos enormes, en el sentido que y continuamos, ¿no?, haciendo ensayos clínicos porque, digamos, las vacunas que nos están poniendo a nosotros podemos considerarnos también como parte de este ensayo, ¿no? Entonces, la pregunta, claro, ¿es directamente proporcional
bueno, para todos, también para José Ramón, también más los privados también, ¿no? También los públicos, todos. Pero ¿es directamente proporcional la inversión en dinero y acortar el tiempo de investigación? Sí, para José Ramón. Y no sé si Paulo también nos dirá algo. Sin duda, la investigación biomédica, sea el estilo que sea y sea la patología a la que queramos tratar, la financiación es muy importante. Nosotros siempre somos deficitarios en financiación, ¿vale? Seamos una empresa privada, seamos un organismo público, siempre necesitamos más de lo que tenemos. Entonces, la pregunta es muy interesante porque uno puede pensar que si invierte 10 veces va a tener los resultados 10 veces más rápido. Bueno, pues no siempre, porque casi siempre estamos hablando de procesos biológicos y requieren su tiempo. Y las células, por dinero que le pongas, no van a crecer más rápido. Sí vas a poder mejorar la tecnología y las herramientas, pero las células van a seguir a su ritmo. Entonces, necesitamos mucho más dinero, ¿vale? Yo creo que a cualquier investigador que se lo pregunte te va a decir necesitamos más dinero. Hay cosas que no podemos acortar, que son los procedimientos biológicos, probablemente, aunque sí los podemos optimizar. Y luego los requerimientos regulatorios, esos siempre son lentos. Entonces, los que, digamos, en una fase más básica de la investigación, el dinero es vital para el éxito de esa investigación y acorta tiempos. Ya cuando estás en los últimos tramos, el dinero es necesario porque son cantidades muy grandes las que se necesitan, pero las agencias regulatorias, salvo en casos como el COVID, que lo declaran una emergencia y entonces se cambian los timings, pues necesariamente vamos a seguir yendo despacio, pero lo vamos a poder hacer mucho mejor. Es decir, no es lo mismo un ensayo clínico, y me voy a inventar las cifras, ¿vale?, con 100 pacientes que representen 2 o 3 tipos de etnia, que con 1000 pacientes que haga una representación mucho mayor, porque vas a poder estudiar cómo afecta la genética y el fenotipo de los pacientes, y vas a poder tener unos datos mucho mejores y más completos y va a ser más representativo. Entonces, el dinero en las fases iniciales es indispensable y acelera, y en las últimas fases hace mejores proyectos. Pero no sé cuánto tiempo podría recortar, la verdad. Pablo, ¿quieres comentar algo? Sí, José María, sigue. No, yo le agradezco también mucho la pregunta. Me parece muy interesante y preocupante, ¿no? Porque el hecho de que yo haga una pregunta quiere decir que a veces lo pongo en duda, pero en cualquier caso, indudablemente totalmente de acuerdo con lo que dice él. No hay una relación absolutamente directa entre la cantidad de dinero y la rapidez del resultado, pero, por ejemplo, ya que estoy aquí hablando de lo mío, si no tenemos el dinero para empezar, no vamos a tener un resultado antes, ¿no? Entonces, el dinero es fundamental y en este sentido no se hace nada en este momento. La medicina de alta complejidad es muy cara y sin dinero no se puede llevar adelante. Pablo, ¿quieres comentar tú algo desde un punto de vista de... Bueno, es diferente, Sí. ¿no? La empresa es diferente, pero la tecnología es cara también. Sí, y además bueno, el cara es software, que también, bueno, al final también es barato, pero el punto de vista, ¿no?, de como una startup tecnológica intentando, ¿no?, crear como un negocio, una empresa alrededor de eso, la dificultad es como estando en el campo, ¿no?, de medicina, de diagnóstico y así, las ventas o el ingreso es más lento, ¿no? Demora más tiempo. Entonces, comparando con otras empresas tecnológicas o como fuera publicidad o algo así online o algunas aplicaciones, la inversión, como los inversores, es mucho más a corto plazo, ¿no? Porque ven a mucho corto plazo el posible retorno. En cuanto a nosotros, todos aquí, ¿no?, que estamos en el campo de salud, como es más complicado, cómo vas a vender. Más Entonces, riesgo, ¿no? Más a riesgo, ¿no? Hay más riesgo, es más lento. Hay que encontrar también los inversores que también tengan esa intención en crear un valor adicional además del ingreso, que está el retorno que está a pocos años, ¿no? Entonces, por eso la inversión también es muy importante en nuestro punto de vista, ¿no? Porque es para el inicio, ¿no?, para ayudar a estos primeros años en que no ves el retorno así tan de inmediato. Sí, aquí hay una pregunta, Elena. Si podrás... Hay la rampa aquí, Elena, a ver si sube aquí, sí. Hola, gracias a todos. Mira, una pregunta sin ser del mundo científico y solo por ignorancia, y es, aquí hemos visto una iniciativa muy potente de GAIM y un esfuerzo detrás de mucha gente con unos resultados que nos estáis comentando. La pregunta sería,
a nivel, entiendo que en otros países hay iniciativas parecidas. Mi pregunta es, ¿cómo se coordinan las iniciativas de los diferentes países para que los proyectos sumen y no vayan en paralelo? ¿Te refieres o a que las iniciativas, a que los, en fin, a que todo, cómo se coordina, cómo cada país sabe cuáles son sus iniciativas, cómo pueden sumarse, cómo se comunican para que el resultado llegue antes? Pablo. En cada país hay diferentes asociaciones de pacientes con esclerosis múltiple. Aquí tenemos la Fundación GAEM, tenemos la Esclerosis Múltiple España. Se juntan en la Federación Internacional de Sociedades de Esclerosis Múltiple y que lanzan diferentes iniciativas y, por ejemplo, lanzan convocatorias de proyectos internacionales y en cada país recaudan dinero. Hay un comité científico que evalúa los proyectos y consiguen avanzar. Y, luego hay fundaciones privadas o que fomentan la innovación y entre ellas también van hablando, es decir, se han puesto en contacto para compartir proyectos. Por ejemplo, el proyecto de las células dendríticas se empezó con GAEM y luego lo apoyó una fundación de Los Ángeles para dar un empujón. Entonces sí que hay, sobre todo en el caso de esclerosis múltiple, hay bastante coordinación y transferencia de información. Es decir, que yo diría que hay bastante. Bueno, la cosa que, Pablo, también tú lo puedes comentar, ¿no? La cosa que no tenemos es una ley de mecenazgo, filantropía, digamos, en España seria. Tú, bueno, puedes comentar también tu experiencia a nivel, digamos, de Estados Unidos, donde las fundaciones, las asociaciones de pacientes son muy potentes y financian directamente los proyectos e inciden también, ¿no?, en la financiación digamos, de algún proyecto. Aquí la cosa que nos falta es una ley de mecenazgo que sea, digamos, potente para que, digamos, grandes mecenas puedan financiar fundaciones o proyectos con un cierto retorno, un beneficio también a nivel fiscal, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, las asociaciones de pacientes son muy potentes y financian con millones de dólares proyectos de investigación. Sí, ha habido un cambio de forma de trabajar de muchas asociaciones de pacientes, sobre todo en Estados Unidos, que son siempre una visión muy práctica y muy de apoyo a la innovación. Y entonces muchas fundaciones hicieron este cambio de estar focalizadas en la atención sanitaria de los pacientes a buscar soluciones, primero dando proyectos de investigación y luego creando este tipo de aceleradoras que buscan apoyar a las empresas pequeñas, incluso más grandes, a veces a nivel de coordinación, para que un fármaco, un nuevo método diagnóstico, pues salga adelante. Y bueno, en Estados Unidos es una tradición, pero también en Europa. Por ejemplo, nos comentaba antes Roland Martin y Mireia, en Suiza pues hay una muy buena actividad filantrópica. A mí en Holanda, por ejemplo, a nosotros nos han dado un proyecto de una fundación holandesa. Es decir, que en ese sentido, lógicamente, pues a veces marca una diferencia, porque muchas veces estas fundaciones, también ocurre en España, por ejemplo, aquí en Barcelona hemos tenido la Fundación Celex, sí, bueno, y ha ayudado muchísimo. Y entonces estas fundaciones a veces hacen cosas que nadie más cubre cosas que si no, no habría una forma fácil de cubrirla. No sé si, Chema, tú has comentado varias veces sobre el tema de la filantropía, así que empezarás. Viniendo de donde vengo, puede ser peligroso lo que vaya a contar, porque hemos asistido a cosas que parecen así un poco fuera de este mundo, ¿no? Criticar una filantropía o una ayuda a la investigación o al tratamiento porque viene de tal o cual empresario, nunca lo seré capaz de entender, ¿no? Iba a decir un poco esto que vosotros acabáis de comentar, ¿no? Iba a contestarle, me generó usted una pregunta muy interesante hablando de lo mío otra vez. Si se fija aquí en la diapositiva, y esto es una felicitación a GAEM, ¿no? Porque los proyectos van bastante combinados. Es decir, si yo le pongo a un paciente un estimulador medular, tengo que saber cómo medir la respuesta, y ahí hay algunos otros proyectos que pueden ayudarme a medir la respuesta de una forma mucho más objetiva. No son independientes, y creo que no son independientes porque tenéis muy buenos asesores y os tengo que felicitar. Es que me rebotó usted la pregunta hacia otra dirección, pero contestándote a lo tuyo, a ver, es necesaria una ley cuanto antes. Es decir,
La cultura la tenemos y somos seres humanos que también somos sensibles a lo que le pasa a los pacientes. Lo que no puede ser es que alguien venga a decir, no, es que este da dinero porque es que, claro, le sobra o explota a los niños de Sri Lanka. A ver, en fin, resolvamos los problemas y dejémonos de tanta tontería, ¿no? Muy bien. Bueno, si hay la última pregunta, si no vamos a cerrar la última. ¿Hay más preguntas después de ella? ¿No? Si hacemos la última y vamos a cerrar, que tenemos el pastel, que si no se cae el pastel. No, una pregunta muy rápida. Quería preguntar a todos los ponentes a ver si se había puesto en marcha algún tipo de línea de investigación, porque a pesar de que los políticos se empecinan en que el COVID no existe, pues a ver, nos estamos encontrando cada vez con más casos de long COVID, y hablo precisamente porque mi mujer es doctora en medicina y además padece la enfermedad de esclerosis múltiple. Entonces lo digo más que nada porque con el COVID, con el uso de las vacunas, está dando por hecho de que el COVID no existe, el COVID ha venido para quedarse y de qué manera. Además, los últimos estudios que se han publicado, según tengo entendido, si no corregirme si me equivoco, que también por la cuenta que me traen, procuro leerme todas las revistas especializadas en medicina y en esclerosis múltiple, y están encontrando estudios que se está acantonando el virus en ciertas partes de la anatomía, en el aparato digestivo y en otros sitios. Entonces, era por saber si sabéis si hay alguna línea de investigación en marcha o se va a poner alguna línea de investigación en marcha, más que nada porque que no nos encontremos con un nuevo enemigo invisible. Bueno. Simplemente esto, muchas gracias. Bueno, perfecto. Acabamos con una pregunta que no es específica de esclerosis múltiple, pero bueno, yo creo que bueno, sobre todo ¿no? los investigadores pueden también contestar, Pablo, Chema, Ana. Nosotros desde el Hospital de Girona hemos hecho 2 estudios, de hecho uno con respuesta de COVID y luego otro sobre la respuesta a las vacunas en los pacientes. Sí que se están haciendo y se está estudiando. Lo que pasa que, bueno, va lento y se va sacando porque del COVID vamos aprendiendo a medida que va apareciendo toda la información, pero en nuestro caso sí, de hecho colaboramos con Valdebrón, con diferentes hospitales, con Lleida, que también están ejecutando ese tipo de estudios. Bueno, yo suelo añadir que cuando empezó la pandemia, es decir, todo el mundo se puso en marcha, incluyendo pues, los neurólogos especialistas en esclerosis múltiple, y se montaron varios proyectos colaborativos. Comenta, vosotros también participasteis en proyectos colaborativos de saber cómo el COVID iba a afectar a los pacientes de esclerosis múltiple. Había la preocupación de que después de la reacción contra el virus se generase un proceso parecido a la esclerosis múltiple, que la esclerosis múltiple se acelerase o que hubiese daño directo del virus y además de la esclerosis múltiple, o que las vacunas pues, pudiese reactivar la esclerosis múltiple. Todas esas preocupaciones las hubo, se formaron varios grupos internacionales, participamos muchísimo y bueno, afortunadamente el COVID siendo una situación grave y que ha tenido muchos problemas con respecto a la esclerosis múltiple, las alertas o preocupaciones iniciales no se han confirmado. Es decir, no ha sido, aunque ha habido algún caso, brotes después de la infección, esto, lógicamente, como cualquier otra infección vírica, no ha habido una complicación mayor. ¿Vosotros habíais hecho alguna cosa en alguno de esos consorcios, verdad? Sí, una de las, de esos consorcios no era MSDA, como el MS Data Alliance, que es como intentando juntar todos los datos y bases de datos y registros, ¿no? de España, de varios países, de Europa, 20 y algo países, y exactamente para eso, ¿no? Coleccionar la información de pacientes, ¿no? Y de sus tratamientos, y como decías, ¿no? Si había más, si había una correlación, ¿no? Si algunos tratamientos tenían más indicaciones de quedar en el hospital o no, y en la segunda fase ya han habido algunas publicaciones y ahora están analizando para ver si hay también algún efecto, ¿no? Con las vacunas, que aún no está publicado, pero estará cerca. Perfecto. Bueno, yo cerraría aquí, ¿no? Estamos ya... Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que han sido preguntas y respuestas muy interesantes. ¿Hacemos una foto? Sí. ¿Hacemos una foto, Pablo? Como el fútbol. Pablo, ponte. ¿Yo me pongo? No. Yo no.
Ya está. Perfecto. Muchas gracias. Sí, Vicente. Ok. Espera, Pablo, que tiene que subir Vicente. Bueno, yo aprovecho el tiempo, ¿no? para ir adelantando un poco el cierre y las conclusiones. Bueno, antes de todo, yo quería dar las gracias a todos los asistentes, dar las gracias más y más a los pacientes y sus cuidadores. Muchas gracias a los investigadores de los proyectos, muchas gracias al equipo de GAEM. Habéis visto que, bueno, somos pequeños pero matones, en el sentido que somos pocos, pero nos gusta la marcha. Y, bueno, habéis visto que intentamos, ¿no? Yo creo que el escenario se ha llenado de mucha sabiduría y de proyectos muy buenos. La cosa sí que también queríamos comentar con Vicente, cuando hemos pensado en este acto, bueno, le hemos dado un carácter, digamos, ¿puedes, Vicente? Un carácter de celebración, ¿no? De celebrar los 15 años. Yo diría que hay mucho a celebrar, pero todavía no podemos celebrar lo que nos gustaría, que sería, digamos, encontrar finalmente una cura para la enfermedad. Entonces, nos perdonaréis si le hemos dado este corte un poco, ¿no? Perdón. Nos perdonaréis si le hemos dado un poco este corte, un poco de celebración festivo, con el pastel, el cóctel, porque sí que nos gusta también divertirnos, ¿no? Pero en realidad, digamos, lo vamos a celebrar muchos más y vamos a organizar una fiesta mucho más grande cuando encontraremos una cura para la esclerosis múltiple. Entonces, muchas gracias a todos y bueno, y os veremos de aquí al 2035, Pablo, con buenas noticias o antes. Gracias. Me puedo poner aquí como los futbolistas, ¿no? Así, ¿no? Ay, espera, después me levantáis. Exacto. Que es más joven que yo. ¿Sí? Oye. ¿Los dos? ¡Ay, sí! Vamos. Perfecto, gracias. Bien, ahora tenemos para acabar una pequeña pieza musical. Y una vez acabada, ya podemos ir hacia el cóctel, al pastel y al cava. ¿Okay? Et sento tan a prop meu, que en el silenci puc sentir el bategar del teu cor. Sento tan sol si no puc sentir que el teu somriure em fa ser capaç de tot. Yeah, yeah, yeah. No crec en mites, no crec en falses raons, ni en els eslògans que fan per televisió. Però crec en el primer cop que em vas mirar i em vas dir el teu nom. O en totes aquelles nits que vam veure sortir el sol.
sempre has tingut por. Avui diràs que no, i el brillar dels teus ulls. I tu, buscant un tros de cel, deixant de ser fidel a tot el temps perdut. Ara que tot ha canviat, no puc deixar de pensar que vull lluitar al teu costat sense importar-me què hi hagi al davant. Potser no serà senzill, molts reptes a superar, però sé que junts farem força i força fins al final. Avui tinc ganes de tu i d'explicar-te el que algú em va ensenyar. Que no existeix temps perdut, sempre que sigui viscut. I tu, que sempre has tingut por, avui diràs que no, i el brillar dels teus ulls. I tu, buscant un tros de cel, deixant de ser fidel a tot el temps perdut. Sempre has tingut por, avui diràs que no, i el brillar dels teus ulls. I tu, buscant un tros de